Hey, ¿qué tal mis hermanos de verdad y vida? Un saludo para todos ustedes que me están viendo desde casita. El día de hoy voy a compartirles nuevamente la palabra de Dios y es un privilegio para mí, un gran privilegio, una gran felicidad que tengo al compartirles y espero que sea de bendición todo esto que Dios ha puesto en mi corazón, el hecho de brindarles el conocimiento de la palabra de Dios. Eh, He conocido muchas personas las cuales han abandonado el cristianismo por causa de muchos sucesos malos que han atravesado y que les ha tocado vivir. He conocido personas que dicen, bueno, si Jesús verdaderamente existe y si es bueno, si Dios es bueno, ¿por qué permite cosas malas? Y yo conozco personas que han abandonado el cristianismo porque no conciben un Dios que permita que la maldad exista. Y eso ha servido para que muchas personas abandonen el cristianismo. Pero, ¿cuál es el modus operandi de Dios en la tierra? ¿Cuál es el modus operandi de Dios con los seres humanos? ¿Cómo trata Dios a los seres humanos? ¿Cuál es la manera de relacionarse? Es una pregunta que todos tenemos que contestar. Eh, es una pregunta existencial que cala hasta lo más profundo de nuestro ser. Cuando, por ejemplo, vemos a un ser querido sufrir, cuando vemos a un ser querido que está atravesando una enfermedad, cuando vemos a nuestros hijos, inclusive que están pasando por momentos malos, llegamos a cuestionarnos y decir, si Dios existe, ¿por qué está pasando esto? Yo no sé cuántas personas al día de hoy, en medio de la pandemia, todavía se sigan preguntando si Dios existe y si Dios es bueno, ¿por qué ha permitido que este virus venga a matar y venga a cobrar la vida de miles de personas? Este cuestionamiento puede estar todavía en la mente de muchos cristianos, inclusive puede estar en la mente de personas cristianas que estaban a punto de iniciar un negocio y de repente se les derrumbó el proyecto. ¿Por qué, Señor? La pregunta es ¿por qué permites todo esto cuando yo estaba iniciando con este proyecto? Así que quiero contarles una historia que creo que delinea bien eh, este problema, esta problemática y cómo Dios en medio del sufrimiento de las personas, cómo Dios actúa, cómo Dios se desenvuelve en la historia de la humanidad, cómo Dios se desenvuelve en medio de nuestros problemas y cómo Dios le da una diferente perspectiva a nuestros problemas. En la Biblia hay un pasaje muy conocido por los cristianos donde se le ve a Jesús en una faceta distinta a la cual estamos acostumbrados a ver a Jesús. Jesús se encuentra con unas personas íntimas, con unos amigos íntimos. Y esta intimidad que se deja ver en Jesús no es usual que las personas piensen a Jesús como una persona comportándose de una manera amigable. ¿En qué sentido lo digo? Es difícil imaginar a Dios en un viernes de pizza con tus amigos, sentado en una mesa, charlando, contando todo lo que pudo haber pasado, ¿no? Es difícil imaginarnos a Jesús sentado a la mesa con un café y platicando con sus amigos. Yo me imagino a Jesús sentado a la mesa un viernes por la noche, ¿no? Viernes por la noche porque es el día en que las actividades ya disminuyeron y fluctuaron. Pero lo que sucedió o lo que pudimos ver en el Juan capítulo 11, en el libro de Juan capítulo 11, es una historia donde vemos a Jesús teniendo tres amigos íntimos en medio de un problema. Pero antes de entrar en el planteamiento del problema, déjame decirte que si bien es raro imaginarnos a Jesús en su manera íntima de convivir con sus amigos, pero al parecer la Biblia sí nos dice que Jesús
tenía amigos íntimos con los cuales convivía, con los cuales platicaba. Y sí me puedo imaginar a Jesús platicando con sus amigos y sus amigos diciéndole: Jesús, cuéntanos, ¿qué milagro hiciste hoy? Sentándose a la mesa con un helado, ¿no? Con unos tacos y platicando con Jesús. Y Jesús tenía ese tipo de amigos, muy probablemente, aunque la Biblia no nos dice de manera profunda cuál era la manera de relacionarse, pero sí nos podemos imaginar, creo yo, lo que Jesús hacía. Y estos amigos íntimos, los cuales Jesús tenía un día, experimentaron un problema, experimentaron la maldad y el sufrimiento, la cual agobia a todo el mundo. Lázaro, un amigo íntimo de Jesús, un día empieza a sentirse mal. No nos dice exactamente la Biblia qué tenía, pero lo que sí nos deja ver la Biblia es que las hermanas se empiezan a preocupar y le envían un mensajero a Jesús y le dicen: Jesús, tu amigo al que amas está enfermo. Vean lo que dice en Juan capítulo 11, versículo 2. Desde el 1, versículo 1 dice esto: Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Esta es una declaración de María y de Marta. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y hay declaraciones de verdad que por su contenido a veces se convierten en una petición, aunque no necesariamente en el sentido técnico sea una petición. Déjame explicarte esto. Cuando nuestros hijos se acercan a nosotros a veces y nos dicen: papá, papá, tengo hambre. En el sentido técnico esto no es una petición, es una declaración de verdad. Si alguien le contestara a su hijo, ¿no? Ah, qué bien, hijo, que tienes hambre. Eso quiere decir que tu estómago está cumpliendo con su trabajo, está mandando señales a tu cerebro para que tu cerebro lo interprete y mande una señal eléctrica para que de esa manera tú sientas el hambre. Así que tu cuerpo está funcionando bien. No hacemos eso, ¿verdad? Lo mismo pasa cuando nuestros hijos van corriendo y de repente se caen y dicen: papá, me caí. Pues, ¿qué con eso, no? Lo que el niño está queriendo decir es: me caí, levántame, ayúdame. Cuando nuestros niños nos dicen: papá, tengo hambre, lo que están tratando de decir es: dame de comer. Y algo similar está pasando aquí en la historia que vemos en Juan capítulo 11, cuando dice en el versículo 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Lo que están diciendo de una manera implícita las hermanas de Lázaro es: ven a sanarle. Es tu amigo íntimo, es tu amigo al que amas, es tu amigo con el cual has convivido y has pasado tiempo. Y sabes que esta es una escena que no nos gusta ver. Sin embargo, es importante que la entendamos. Lo que sucede es que María y Marta le hacen una petición implícita a Jesús: tu amigo al que amas está enfermo, por favor, ven a verlo. Y el Jesús que vamos a ver a continuación es un Jesús también que no nos gustaría verlo en medio de nuestros problemas, pero fíjate lo que Jesús hace. Dice: oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Versículo 5. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Juan quiere dejar en claro que Jesús ama o amaba a Lázaro, a Marta y a María, los amaba. Pero después del versículo 5, donde
Juan quiere dejar bien en claro el amor de Jesús por estas personas. En el versículo 6 dice lo que a continuación voy a leerles. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Eso es increíble, ¿no? Eh, Jesús tenía un amigo al cual amaba. Y la petición de María y Marta es: Jesús, tu amigo está enfermo, ven a sanarlo, de manera implícita. Pero Jesús se queda todavía 2 días sin ir hacia donde estaba su amigo. ¿Qué tipo de amigo te podrías imaginar que tú estás en una gran necesidad y tu amigo dice: todavía no voy a ir, voy a esperarme 2 días? Y es un Jesús el cual no nos gustaría ver en medio de nuestros problemas. Sin embargo, eso nos revela mucho acerca del modus operandi, acerca de cómo Jesús se relaciona con nosotros, y desde la perspectiva de Jesús, cómo Jesús actúa es muy diferente a la forma en la que nosotros actuamos y esperamos que Jesús actúe. Cuando nosotros tenemos un problema, queremos que Jesús actúe ya, a la de ya. Señor, estoy enfermo, a la de ya, sáname porque tengo que ir a trabajar. Otras personas reaccionan de una manera en la cual dicen: Señor, todavía no tengo novio y novia y ya me estoy quedando. Y lo que queremos es una pareja ya, la queremos ya, en este momento. No quiero esperar. ¿Qué sucede, no? Cuando de repente tenemos un familiar que no sana, inclusive un familiar que esperábamos, por el cual estábamos orando y esperábamos que sanara, sin embargo, ha pasado a otra vida. ¿Qué sucede con esos momentos en los cuales nuestras expectativas es de que mejoren las cosas, pero lo que sucede en nuestra expectativa es, o desde nuestro punto particular de ver las cosas, es: esto estuvo mal? Si Jesús verdaderamente me amara, no hubiera permitido que mi ser querido hubiera partido. Si Jesús me amara, no hubiera permitido que yo hubiera iniciado este negocio en medio de esta pandemia donde mi negocio iba a quebrar. Si Dios verdaderamente me amara, ¿por qué ha permitido que mi hijo no esté en tus caminos? Y todo lo vemos desde nuestra perspectiva, pero no nos ponemos a pensar que Jesús tiene una perspectiva muy distinta a la que nosotros tenemos de la realidad. Y el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 6, dice que nuestros caminos no son como los caminos de Dios. Los caminos de Dios son mucho más altos que nuestros caminos. Y aquí vemos una escena en la cual Jesús espera 2 días para ir a ver a un amigo que estaba muy enfermo. Cuando Jesús llega a la aldea, después ya de 4 días, porque según lo que nos dice el pasaje, es que Jesús llegó ya cuando Lázaro estaba hediendo. Y dice el versículo 12, en el versículo 17, perdón, del capítulo 11, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Solamente para hacer un poquito de matemáticas y no nos perdamos. Según los intérpretes dicen que lo más probable que ocurrió es que los mensajeros se hayan tomado un día en encontrar a Jesús. Y después Jesús espera 2 días para ir, y el último día, el cuarto día, fue lo que Jesús utilizó para llegar hasta Betania desde donde estaba. Un día le tomó llegar a Jesús. Entonces, de esa manera lo que podemos decir es que Jesús esperó, de todas maneras, esperó 2 días para ir a ver a Lázaro. Y el reclamo de una de las hermanas de Lázaro es: Señor, si tú hubieras estado aquí, no hubiera ocurrido lo que le pasó a mi hermano. Mi hermano no hubiera muerto. Eso es lo que dice el versículo 20 en adelante. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor,
Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y así nosotros podemos decir con muchas cosas, Señor, si tú verdaderamente me amaras, no hubiera ocurrido esto. Sin embargo, tú has permitido que pasara. Eso debe ser que no me amas. Eso debe ser que tú no estás interesado en mí. Eso debe ser que tú no te preocupas por mi felicidad. Sin embargo, Dios está al tanto de cada uno de sus hijos. Y las cosas que Él permite son con un propósito. No es de que Dios esté de una manera desinteresada sobre lo que nos sucede. Dios no es un Dios desinteresado, pero a veces nosotros así reaccionamos. Así reaccionamos como que si Dios estuviera muy lejos y estuviera desinteresado de nuestros problemas, como le pasó a los discípulos en la barca cuando estaban en la tempestad. Jesús estaba durmiendo en la barca en medio de una tormenta y los discípulos le dicen: Jesús, ¿no ves que perecemos? Al parecer el grito desesperado de los discípulos fue: no te importamos, Jesús. Parece que no te importamos, parece que no te preocupas por nosotros. Y a veces esa es nuestra reacción, Señor. Parece que estás tan lejos, parece que estás distante de nosotros. Sin embargo, eso no ocurre. Eso no es lo que vemos en la Escritura. Lo que vemos en la Escritura es de que Dios está al tanto, Dios sabe lo que pasa, pero Dios obra de una manera soberana, Dios obra de una manera en la cual nosotros no esperamos. Y aunque a veces parece que Jesús estuviera distante, a veces pareciera que Jesús estuviera lejos, a veces pareciera que Jesús no escucha nuestras oraciones, sin embargo Dios está más cercano de lo que a veces imaginamos. Pero Dios actúa de una manera distinta a la cual son nuestras expectativas o están nuestras expectativas. Dios obra de una manera soberana. Dios no nos pide permiso para actuar. Dios no obra de acuerdo a lo que nosotros queremos muchas veces, pero Dios obra de una manera que creo que es lo mejor para cada uno de nosotros. Porque cuando Dios se lleva toda la gloria, es la mejor manera que nos puede tratar a nosotros. Y todas las cosas que Dios permite son para su gloria. Y no es distinto a lo que estamos pasando en el 2020 con esta pandemia. Creo que Dios está permitiendo esta pandemia con un propósito específico, y lo que dijo Dios en esta historia en particular, cuál era el propósito, ve lo que dice el versículo 3, el versículo 4 del capítulo 17, del capítulo 11 de Juan, perdón, y dice esto: oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Cuál es el propósito de las tribulaciones y de los problemas que nosotros pasamos entonces? El propósito es que todo lo que pasamos en esta vida, Dios lo permite, sea bueno o sea malo, con un propósito. Y el propósito en particular que vemos en esta historia es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Y cuando Dios se lleva toda la gloria, es lo mejor que nos puede pasar a nosotros como individuos, porque en medio de su gloria, en medio de la gloria de Dios, es lo que mejor nos puede capacitar para ver los planes de Dios. La gloria de Dios es cuando se ejecuta su voluntad, y es la manera, creo yo, que cuando Dios se lleva la gloria, Dios puede de una manera obrar en todos los seres humanos y en toda la humanidad de la manera más perfecta posible. Aunque nosotros no lo comprendamos, una mamá oraba por su hija y oraba de esta manera: Señor, no me gustaría ver a mi hija con todo el dolor que la estoy viendo. Pero a veces es necesario que el dolor lo experimentemos en nuestras vidas. Esta mamá que oraba por su hija oraba de una manera inusual. Esta mamá oraba y le pedía a Dios porque su hija sintiera dolor.
porque hay muchas personas en el mundo, pero esta persona en particular que sufre de un problema de salud. El problema de salud que sufría la hija de esta persona era que no podía sentir, no tenía sensibilidad al dolor. Eh, y la oración de esta mamá es: Señor, te pido porque mi hija sienta dolor. ¿Qué tipo de oración nos podemos esperar de una mamá así, no? Sin embargo, cuando nosotros podemos entender que la oración de la madre es porque quiere buscar el bien mayor de su hija, y el bien mayor implica que sienta el dolor, cuando nosotros entendemos, estamos dispuestos a pasar por este dolor. Cuando nosotros empezamos a entender la gloria de Dios, no nos importa cuál sea el precio que tenemos que pagar. Si nosotros viéramos más allá todo lo que Dios hace, entonces podríamos entender: Señor, si con esto te llevas la gloria, entonces yo estaría dispuesto a pasar por cada uno de los problemas que he pasado. Y Jesús lo que quería hacer en esta historia era algo en particular. Quería demostrarle al mundo, quería demostrarle a María y a Marta que Él tiene el poder sobre la muerte. En el capítulo 11 de Juan, en el versículo 35, se nos da el versículo más pequeño en toda la Biblia. Y el versículo más pequeño dice que Jesús lloró. Dice literalmente así: Jesús lloró. Y una de las preguntas que surge en la mente de todas las personas es: ¿por qué Jesús lloró? Si él sabía que iba a resucitar a Lázaro, que Lázaro iba a volver a vivir, ¿por qué llora Jesús? Y la respuesta más satisfactoria, pienso yo, era que Jesús no estaba llorando por su amigo Lázaro, porque él sabía que lo iba a levantar en unos momentos. Lo más cercano para resolver este problema, lo más satisfactorio, sería pensar que Jesús no estaba llorando por la muerte de Lázaro. Y entonces es ahí cuando entran los estudiosos del tema y dicen que hay muchas posibilidades por las cuales Jesús lloró, pero una de ellas es, la más cercana, es la incredulidad de las personas, la incredulidad de María y Marta, y ese tono de derrotismo en medio de las ceremonias que se hacían en el primer siglo, porque en medio del pensamiento del judaísmo del primer siglo sí había un pensamiento de que en el postrer tiempo iban a resucitar las personas, pero en el momento en que moría una persona no lo veían como algo bueno, lo veían como una derrota. Y es por eso que muy probablemente, dicen los intérpretes, que lo más probable es que Jesús esté en contra del derrotismo de María y de Marta y de todas las personas, como que si la muerte fuera el acabose, como que si la muerte fuera lo último. Sin embargo, lo que Jesús le dice: quiero demostrarles a ustedes que la muerte no es lo más importante. Quiero demostrarles que la muerte simplemente es una ventana a la vida. La muerte es una ventana a la vida. Y eso es lo que dice Leon Morris en uno de sus comentarios. La muerte es simplemente la ventana para la vida eterna, para la vida que viene a continuación. Y Jesús les dice: yo lo que quiero demostrarles es que tengo el poder sobre la muerte. Por lo tanto, hay esperanza para todos y cada uno de nosotros, que la muerte no es lo único. Hay una vida más allá. Y la pregunta es que quiero hacer el día de hoy es: ¿cómo ves tú la vida en medio de los problemas? ¿Cómo ves tú cuando cada día más te acercas al día de tu muerte? ¿Qué piensas acerca del futuro? ¿Estás preparado para ese encuentro con Dios? ¿Estás preparado para ese día? Cuando ese día llegue, cuando llegue el día de tu muerte, ¿de qué manera la vas a recibir? Y Jesús entonces lo que quiere demostrar aquí es que Jesús tiene el poder
el poder absoluto, el poder sobre la muerte. Y si Dios tiene el poder sobre la muerte, Dios tiene el poder sobre toda la vida. Por lo cual podemos decir que cuando Dios obra de las maneras que nosotros no esperamos, no es necesariamente porque no nos ame. Cuando Dios no actúa del modo en que nosotros queremos, no es porque Dios le haga falta el poder o porque Dios no se preocupe por nosotros. Lo que quiere dejar en claro entonces Dios en este pasaje en particular es que Él obra en medio del mal para nuestro bien y para su gloria principalmente. La gloria de Dios es lo más importante para los seres humanos. Y cuando podemos comprender entonces este principio, que lo más importante es la gloria de Dios, entonces estaremos dispuestos a pasar por todo tipo de sufrimiento, con todo tipo de angustia, con todo tipo de problemas, porque vamos a estar sabidos de que lo más importante no es mi dolor, no es tu dolor, lo más importante es la gloria de Dios en medio de nuestros problemas. Tú y yo para eso fuimos creados, para la gloria de Dios. Entonces, cuando vemos todos los problemas desde esta perspectiva, es entonces cuando podemos descansar y cuando podemos experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de las circunstancias adversas. Y mi hermano, te quiero retar al día de hoy. Te quiero retar a que pienses que Dios es un Dios soberano, que Dios tiene el control de todo el mundo y que hagas lo que Jesús mismo dijo. Traigan sus cargas, vengan a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo os haré descansar. Vengan a mí todos aquellos que ya no pueden vivir más con el pecado. Porque Jesús no está distante, Jesús es un Dios cercano y que está esperando que tú voltees a verlo y que le digas: Señor, aquí estoy, te entrego mis cargas, aquí estoy, Señor. Quiero vivir para tu gloria, quiero hacer tu voluntad, porque mis problemas no son el fin del mundo. Y yo sé que tú vas a orar de una manera en la que yo no me espero, pero que sé que va a ser lo mejor, porque tu gloria es lo más importante. Espero que este mensaje sea de bendición para cada uno de los que me escucharon, que esto nos haga reflexionar, que esta bonita historia podamos aplicarla a nuestras vidas en medio de los momentos más oscuros y que sepamos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, que Dios tiene el poder sobre la muerte y que lo más importante en medio de todos los problemas es la gloria de Dios. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Muchas bendiciones.